¿Qué es una sucesión numérica? Bueno, la sucesión numérica son un conjunto de números que están dispuestos de forma ordenada y que además tienen una cierta regla de formación. Cada uno de los números que conforma ese conjunto es conocido con el nombre de término y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una sucesión. Es un conjunto que está compuesto por ciertos números que son lo que llamamos términos. Los diferentes subíndices de estos A sub i, A sub i es como se indica o se denomina cada término de la sucesión, donde el subíndice indica qué posición está ocupando ese elemento o ese término dentro de la sucesión. Así, por ejemplo, este elemento A sub 1 sería el primer elemento de mi sucesión o primer término de mi sucesión numérica. ¿Qué tipo de sucesiones tenemos? Tenemos las sucesiones numéricas que son crecientes, en las que cada elemento es mayor o igual que el elemento anterior. En este ejemplo tenemos una sucesión que está compuesta por 10, 10, 12, 12. Aquí vemos que este elemento 10 es igual al anterior. Lo mismo aquí, 12 es igual al anterior, pero ya es mayor que el 10. Luego 16 es mayor que 12, 19 es mayor que 12, 22, 19 mayor que 16 y 22 mayor que 19. Cuando la sucesión es estrictamente creciente, cada elemento es mayor que el anterior. Ya no hay elementos iguales, como es este caso. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cada elemento es mayor que el anterior. Luego tenemos las sucesiones que son decrecientes, en las cuales cada término es menor o igual que el término anterior. Por ejemplo, este caso, 12. Luego tenemos 8 que es menor que 12. Luego volvemos a tener 8 que es igual al anterior. Luego va bajando 5, 2 y menos 2. Y luego tenemos las que son estrictamente decrecientes, es decir, donde cada término es menor que el anterior. Por ejemplo, esta que es 10, 8, 6, 5, 4, 2. Y la sucesión es constante. Como su nombre lo indica, ¿verdad? En las sucesiones constantes todos los términos son iguales. Aquí tenemos esta sucesión donde todos los términos son igual a 8. Se dice que una sucesión es monótona si es que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Los tipos de sucesiones que existen según la cantidad de términos que tenga la sucesión son dos. La finita, que tiene una cantidad limitada de términos, como este ejemplo de aquí, donde esta sucesión tiene 5 términos. Y luego tenemos las sucesiones infinitas, que constan de infinitos términos, que es este ejemplo que está aquí, donde estos puntos suspensivos están indicando que la sucesión es infinita. La ley de formación de sucesiones es el patrón o la regla que sigue los términos para poder determinar el otro término, es decir, es una expresión mediante la cual yo puedo determinar cualquier término de mi sucesión. Eso es a lo que llamamos término general y se representa por A sub n. Entonces, el término general sería una expresión que indica el patrón o la regla que siguen todos los términos de mi sucesión y que es representada por A sub n. Por ejemplo, aquí me dice, determina la sucesión definida por A sub n igual a sub n menos 1 más 1. Entonces, esta sucesión está definida por esta expresión y esta expresión sería su término general. ¿Quién me dice su término general? Que cada elemento se obtiene de sumar al elemento anterior el número 1. Y además me dice que n pertenece a los naturales y que a sub n es mayor o igual a 2. Quiere decir que n vale 1, 2, 3, 4, cualquier número que se pueda contar. Y además
que todos los términos son mayores o iguales que 2, lo cual me indica que el primer término a sub 1 tiene que ser 2, porque es el menor número que puede valer un elemento de esta sucesión según su regla general o su término general y los límites que nos indica aquí. Entonces, el primer término va a valer 2, el segundo término 2 sería obtenido sumando al término anterior, que es a sub 1, sumarle 1. Entonces me quedaría 2 más 1 igual a 3. Luego, para el elemento 3, para a sub 3, obtendríamos sumándole a sub 2 más 1. Entonces, a sub 2 valía 3, más 1 me da 4. Entonces, a sub 3 es igual a 4. Y a sub 4 obtenemos de sumarle al anterior, que sería a sub 3, 1. Entonces, sería 4 más 1, 5. Y así sucesivamente se van a poder obtener los términos de esta sucesión mediante la expresión de su término general. Ahora bien, como no me limita, me dice que son los naturales, quiere decir que esta sucesión es infinita. Por eso aquí los puntos suspensivos. Entonces, esta es una sucesión de números naturales que empieza en 2. Lo que vimos anteriormente era cómo determinar los términos de una sucesión obteniendo como dato el término general de esa sucesión. Ahora bien, si yo quiero hacer lo opuesto, que es determinar el término general teniendo la sucesión, vamos a proseguir de la siguiente manera. Si es que mi sucesión es lineal, como en este caso, su término general va a ser de la forma a sub n igual a n más b, donde a y b son una constante. Aquí tenemos un ejemplo de esta sucesión: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. O sea que esto significa que es una sucesión de términos infinitos. El primer paso es determinar la diferencia entre los diferentes términos de esta sucesión. Por ejemplo, aquí si yo hago la diferencia entre 20 menos 17, me daría 3, ¿verdad? 17 menos 14 me da 3. 14 menos 11 me da 3. 11 menos 8 me da 3. 8 menos 5 me da 3. Y 5 menos 2 me da 3. Entonces, a sub n menos a sub n menos 1 es igual a 3. Es decir, que la diferencia entre un término y el anterior es 3 y es constante. Cuando ocurre esto, cuando la diferencia entre los diferentes términos de la sucesión es una constante, es donde nos encontramos con una sucesión que es lineal y que tiene esta expresión del término general. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar un elemento. Si este fuera a sub 1, o sea, este es a sub 1 el primer elemento, vamos a determinar un a sub 0, un elemento a sub 0 que estaría enfrente de a sub 1 si es que existiera. ¿Cómo obtendríamos ese número? Pues restándole al primer término la diferencia constante, ¿verdad? Que en este caso fue 3. Y eso me daría menos 1, ¿verdad? Entonces a sub 0 es igual a menos 1. Ahora la diferencia constante que a nosotros nos quedó 3, entonces eso ya es igual a b, a A es la expresión de término general. Entonces esta constante ya es igual a de mi término general. Y este término que determinamos aquí, este a sub 0, es igual a b. Es igual a menos 1. Por tanto, lo que nos quedaría es reemplazar en esta expresión a sub n igual a 3 por n menos 1. Entonces, esa sería la expresión del término general para mi sucesión lineal que está en este ejemplo. Vamos
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que nos pide que determinemos la expresión correspondiente al enésimo término de la sucesión que está formada por las baldosas cuadradas rojas y blancas. Bueno, aquí ya nos está indicando que R significa roja y que B significa blancas. Aquí nos indica, acá hay una baldosa roja, dos baldosas rojas, tres baldosas rojas, cuatro baldosas rojas, cinco baldosas rojas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 baldosas rojas. Y luego B significa blancas. Entonces aquí tengo 4 baldosas blancas, 6 baldosas blancas, 8 baldosas, 10 baldosas blancas y 12 baldosas blancas. Y el total de baldosas sería aquí una roja más 4 blancas, aquí 2 rojas más 6 blancas, aquí sería 3 rojas más 8 blancas, aquí 4 rojas más 10 blancas y aquí 5 rojas más 10 blancas. Entonces vamos a determinar la expresión general para cada tipo de baldosa. Primeramente vamos a ver lo que sería la sucesión para las baldosas rojas. Como vimos, va variando de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5 y así, y aquí me está indicando que es una sucesión infinita que continúa. La sucesión de las baldosas blancas va de la siguiente manera. 4, 6, 8, 10, 12. Aquí hay 4, aquí hay 6, aquí hay 8, aquí hay 10 y aquí hay 12. Y la suma de rojas más blancas me daría esta sucesión. Aquí hay 5 baldosas, aquí hay 8, aquí hay 11, aquí hay 14 y aquí hay 17. Y esto es una sucesión infinita porque aquí lo está indicando. Vamos a trabajar primero con las baldosas rojas. Y aquí si hacemos la diferencia, tendríamos que la diferencia entre los diferentes elementos a sub n menos a sub n menos 1 sería 5 menos 4, 1, 4 menos 3, 1, 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 1. Ahora si yo determino el término a sub 0, que estaría delante de a sub 1, me quedaría 1 menos 1, 0. Entonces b es igual a 0 y a sería igual a 1. Reemplazando en la expresión de término general para una sucesión lineal me quedaría como a es 0 que a sub n es igual a n, porque b es 0 y a vale 1. Ahora iremos por la baldosa blanca. Vemos que la diferencia es 12 menos 10, 2, 10 menos 8, 2, 8 menos 6, 2, 6 menos 4, 2 y entonces la diferencia entre los diferentes términos me queda 2. Determinando el término a sub 0 me quedaría 4 menos 2, 2. Entonces b vale 2. Reemplazando la expresión para término general de una sucesión lineal me quedaría a sub n igual a igual a 2, b igual a 2. Entonces esta sería la expresión del término general para las baldosas blancas. A sub n igual a 2n más 2. Ahora tenemos la sucesión que sería para las baldosas rojas más las blancas. Entonces me queda 17 menos 14 me queda 3, 14 menos 11 me da 3, 11 menos 8 me da 3 y 8 menos 5 me da 3. Entonces la diferencia entre los distintos términos es una constante igual a 3. El término a sub 0 me quedaría 5 menos 3 igual a 2. Entonces a vale 3 y b vale 2. Reemplazando la expresión de término general para una sucesión lineal, me quedaría entonces que el término general para las dos baldosas rojas más blancas sería a sub n igual a 3 más n más 2. Hay situaciones en las que nosotros hacemos las diferencias entre los diferentes términos y no nos da una constante. En ese caso nos encontramos ante una sucesión que no es lineal. Luego, si volvemos a hacer la diferencia entre las diferencias y nos da una constante, entonces en ese caso nos encontraríamos ante una sucesión cuadrática que es de la forma a sub n igual a n cuadrado más bn más c. Aquí tenemos un ejemplo donde la diferencia entre los diferentes términos de esta sucesión no es una constante.
Pero si vuelvo a hacer la diferencia, entre estas diferencias ya me da una constante. Este es el caso de una sucesión en la cual es una sucesión cuadrática y no lineal. ¿Cómo procedo? Voy retrocediendo nuevamente. Entonces a esta última diferencia le resto la diferencia constante, que en este caso es 4, y me salió aquí un término o una diferencia a sub 0, digamos, que es igual a 4, que aquí solamente por casualidad salió igual a esta diferencia constante. Eso no es que siempre pasa, ¿verdad? Pero nos dio la casualidad de que justo ahora 8 menos 4 es 4. Luego voy retrocediendo, ¿verdad? Aquí, como yo tengo que hacer la diferencia entre 5 menos 4 y me va a dar 1, ¿verdad? Porque esto sería lo que es la diferencia entre el término 5 y el término que existiera si hubiera acá un término delante. Y finalmente lo que me quedaría es lo siguiente. 2a igual a esta diferencia constante. A más b es igual a esta diferencia que estuvimos retrocediendo la resta hacia atrás. Y c sería el término a sub 0 que estuviera delante de a sub 1 si es que existiera. Entonces me quedaría lo siguiente. 2a igual a 4, a más b igual a 4 y c igual a 1. Resolviendo esas ecuaciones me quedaría a es igual a 4 dividido 2 es igual a 2. Reemplazando a aquí en a más b igual a 4, yo ya sé que a vale 2. Entonces a más b me queda 4, paso este 2 restando y me queda que b es igual a 2 y c es igual a 1. Entonces ya tengo los valores de a, b y c. Reemplazo la expresión del término general para una sucesión cuadrática y me queda que a sub n es igual a 2n cuadrado más 2n más 1. Para determinar el término enésimo de una sucesión con fracciones, primero debo determinar el término enésimo del numerador, posteriormente el del denominador, y el término enésimo de la sucesión en fracciones es el término enésimo del numerador dividido el término enésimo del denominador. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que hallemos el término enésimo de esta sucesión. Vemos que en el numerador tenemos la siguiente sucesión. Todos los términos son 1. Es una sucesión constante, por lo tanto el término general sería 1. Sería 1 porque todos los términos son 1. Entonces cualquier elemento de esta sucesión vale 1. Por eso n es igual a 1. Luego el paso 2 sería determinar el término enésimo del denominador, que es una sucesión de 3, 5, 7, 9 y 11. Determinamos la diferencia entre los diferentes términos y nos da una constante que es igual a 2. Entonces yo hago el primer término 3 menos la constante 2 y me da un elemento 1 que sería el término a sub 0 si es que existiese. Entonces ya tenemos que a de esta sucesión lineal es 2 y que b es igual a 1. Reemplazando en el término general para una sucesión lineal nos queda a sub n igual a 2n más 1. Y finalmente el término enésimo de la fracción es igual al término enésimo del numerador, que me salió 1, dividido el término enésimo del denominador, que es 2n más 1. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que nos dice hallar el término enésimo de 2 a la quinta, 3 sobre 7, 4 sobre 9, 5 sobre 11 y 6 sobre 13. Primeramente, como ya habíamos dicho, hay que determinar el término enésimo del numerador. Esta sería la asociación que se forma con los términos del numerador. La diferencia entre los distintos términos es una constante. Luego, si yo determino el término a sub 0, sería 2 menos 1, 1. Entonces, 1 sería el término a sub 0 que estaría delante de a sub 1 si es que existiera. Entonces, a sub n menos a sub n menos 1 es 1 porque es la diferencia entre los distintos términos y b es igual a 1 también. Ahora, a sub n, el término general sería obtenido reemplazando estos valores de a y b.
lo cual nos dejaría un valor de a sub n igual a n más 1. Ahora procedemos a determinar el término enésimo del denominador, que está conformado por los términos 5, 7, 9, 11, 13, infinito. Bueno, la diferencia entre los distintos términos es una constante igual a 2. El término a sub 0 que estaría frente a sub 1 sería 5 menos 2 igual a 3. Entonces, la diferencia de constantes es igual a 2, a es igual a 2. Y b sería el término a sub 0 que estaría delante de a sub 1 si existiera, entonces sería 3. Entonces el término general es igual a sub n igual a 2n más 3. Ya tenemos la expresión para el término del numerador y la expresión del término general del denominador. Finalmente debemos hacer el término general de la fracción, que sería el término general del numerador, que nos salió n más 1, dividido el término general del denominador, que nos salió 2n más 3.